Bien, eh, hasta ahora, cierto, lo que hemos discutido en estas últimas clases fueron el concepto de variable aleatoria, ¿no es cierto? Hay dos tipos de variables aleatorias, discretas y continuas. El tratamiento de estas variables aleatorias son distintas, ¿cierto? Para las discretas, uno ha trabajado con funciones de densidad de probabilidad, ¿cierto? Que nos da una representación gráfica acerca de las probabilidades que tienen los valores de la variable aleatoria, ¿cierto? Entonces nos provee eh, un histograma de probabilidades, ¿cierto? También por el lado continuo tenemos lo que es la función masa de probabilidad, eh, ¿cierto? Y acá tiene que ver, ¿sí? Con integración, ¿sí? Cuando queremos calcular la probabilidad tenemos que trabajar con integral, en cambio en discreta tenemos que trabajar con sumatoria, ¿sí? El tratamiento es un tanto diferente, así que en esta parte nosotros estamos viendo los dos tipos de variables aleatorias, ¿cierto? Y más adelante, en las siguientes clases, vamos a ver ejemplos concretos, ¿sí? De este tipo de variables, los que son más usados en la práctica, ¿ya? Bien, ahora lo que en esta clase vamos a ver es el concepto de valor esperado o esperanza matemática, ¿ya? En estadística descriptiva, cuando nosotros trabajábamos con una muestra, ¿cierto? Una muestra bien concreta, un conjunto de datos, ¿cierto? Un estadístico, una medida de centralidad era justamente la media, ¿sí? Que era simplemente hacer un promedio entre los valores y nos daba un valor de centralidad, ¿cierto? Acerca de nuestra distribución de la muestra, ¿no? Ahora, en el contexto de variable aleatoria también tenemos una definición análoga, ¿sí? Y eso es lo que vamos a discutir en esta primera parte. Para ello, vamos a pensar en este ejemplo, ¿ya? Entonces, supongamos que una cierta universidad tiene 15,000 estudiantes, ¿sí? Una universidad grande. Y consideremos esta variable aleatoria, ¿ya? X que me dice es el número de cursos en los cuales está inscrito un estudiante seleccionado al azar. Es decir, de los 15,000 tú seleccionas a un estudiante y le preguntas cuántos cursos se inscribió en este semestre. Entonces, hay estas posibilidades, se inscribió a 1, 2, hasta 7 cursos, ¿ya? Entonces, esa es la variable aleatoria. Bueno, y tenemos acá la distribución de probabilidad, ¿ya? ¿Y cómo se saca eso? Bueno, acá da la regla, por ejemplo, del total de 15,000 estudiantes, solo 150 se inscribieron exactamente a un curso, ¿ya? Estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de qué tipo de curso, de cantidad, ¿ya? Se inscribieron a un curso. Entonces, la probabilidad de que ocurra esto, ¿cierto? Es 0.01 porque lo que hacemos es dividir 150 sobre 15,000, ¿no es cierto? Ahora, que se inscribieron a dos cursos es 450, la probabilidad es 450 sobre 15,000, ¿no es cierto? Porque esto es, claro, lo que hacemos aquí es el número de casos favorables sobre el número de casos totales, ¿no es cierto? Porque el experimento aleatorio consiste en tomar a un estudiante al azar y eso nos genera un espacio equiprobable, ¿no? Bueno, ahí está entonces esta distribución de probabilidad, no es difícil de interpretarlo, tenemos toda la información de cómo está distribuido, ¿cierto? La selección de cursos. Ahora, lo que yo quisiera saber, ¿ya? Lo que yo quisiera saber es en promedio ¿cuántos cursos seleccionaron a estos alumnos? Entonces, mi pregunta es esta. En promedio, ¿cuántos cursos tomaron
¿Ya? Entonces, bien, tienes en realidad esto, puedes considerar esta cantidad de estudiantes como una, claro, aquí ya tienes todos los estudiantes, 15,000, y podemos suponer que tenemos la información de cada uno de ellos, ¿no es cierto? De cada uno de ellos, entonces, en realidad, para encontrar el promedio, lo que tenemos que hacer es hacer simplemente, o sea, hacer el promedio simple, ¿cierto? Es decir, sumar todos los valores de estas observaciones y dividirlo en el número total, ¿no es cierto? Eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Cuando uno tiene una muestra. Ya consideramos que esta fuese nuestra muestra. A ver, en ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, sé que 150 personas tomaron un curso, así que voy a multiplicar por 1, ¿no? 150 por 1. Es decir, cada una de estas 150 personas tomaron un curso, entonces tendría que sumar 1 más 1 más 1 150 veces. Eso es lo mismo que 150 más por 1, ¿no? Ahora, por otra parte, 450 estudiantes tomaron 2 cursos. Nuevamente acá, como son 450, tendría que sumar 450 veces 2, pero eso es 2 por 450. Y lo mismo acá, 1950 tomaron 3 cursos, ¿no es cierto? Perfecto. Y así sucesivamente ustedes ven cómo va esto hasta el final. El final sería que 300 personas tomaron 7 cursos. Ya. Eso lo que me está dando entonces, al final, es sumar todas las observaciones de esa muestra, ¿no? O en este caso la población, porque vamos a considerar todos los alumnos de esa universidad es la población. Entonces estamos considerando todos los valores, claro, los valores de la población. Ahora, si queremos sacar el promedio, tenemos que dividirlo entre el número total de la muestra o población, que en este caso es 15,000, ¿no? Entonces todo eso tenemos que dividirlo, déjenme dividirlo así. Ay, esa línea no puedo. Ya. Todo eso dividido entre 15,000. ¿Ya? Y esto vamos a llamarlo, que es el promedio, llamémoslo mu. Ya dado que estamos considerando realidad, ya esto en realidad es una población, porque son los 15,000 estudiantes, ¿no? La población que nos interesa son esos estudiantes de esa universidad. ¿Ok? Entonces, este es el promedio. Pero miren, ustedes este promedio pueden escribirlo de la siguiente manera. Este 15,000 voy a distribuirlo a cada sumando, puedo hacer eso, ¿cierto? Es decir, esto va a ser 1 por 150 sobre 15,000 más 2 por 450 sobre 15,000. Y así sucesivamente voy a hacerlo hasta 7 por 400, perdón, 300 en este caso, ¿no? 300 sobre 15,000. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, lo que está pasando es que esta cantidad en realidad es la probabilidad. Y recuerden que también uno denota por f de x, ¿no es cierto? Les dije, acá manejo esas dos notaciones porque estas imágenes yo tomo de los dos libros, entonces en uno toman p, en otra f, pero es lo mismo, ¿no? Esta es la función de distribución de probabilidad, ¿no? La función masa de distribución. Ahora, esto entonces es 1, voy a usar f, ¿ya? 1 por f de 1, es decir, la probabilidad de 1, y es 0.01, y es este número, ¿no es cierto? Esto es más 2f2 más 7 por f de 7. Ya. Entonces, si ustedes pueden apreciar este valor, ya, este promedio, si nosotros conocemos la distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces podemos calcularlo de esta manera, ¿sí? Multiplicar
los valores de la variable aleatoria con su probabilidad correspondiente y sumarlo. Y eso nos va a dar un valor, y ese es un valor de centralidad que se llama el promedio o el valor esperado o la esperanza matemática. ¿Ya? Este ejemplo era para ilustrar eso, cómo uno puede interpretarlo, en el significado usual de lo que es un promedio cuando tenemos una población o una muestra. ¿Ya? Entonces, ahí está la idea de cómo definir entonces la esperanza o el valor esperado de una variable aleatoria. Y esa definición lo tenemos a continuación. ¿Ya? Entonces, aquí está. Tenemos una variable aleatoria. En primer lugar, consideremos discreta. ¿Ya? Esta es para el caso discreta. ¿Sí? Con distribución de probabilidad F. La media o valor esperado es esto. ¿Ya? Se denota así. Se denota por mu o una E dependiendo de X. También se lo denota a... También es típico usar esta notación. X, es decir, en lugar de paréntesis se pone el corchete, ¿ya? Lo que uno tiene que hacer entonces, esto te dice hacer la sumatoria. Esta sumatoria, obviamente, se mueve en el rango, ¿no? El rango de X, en todos los posibles valores de la variable aleatoria. Lo que hay que hacer es multiplicar el valor de la variable aleatoria por su respectiva probabilidad y hacer la suma. Y eso te da un valor, y ese valor es un parámetro de la distribución, ¿cierto? Y te habla acerca de la centralidad de la distribución, ¿no es cierto? Y se llama valor esperado. ¿Ya? Ahora, si fuese continua, la estructura es la misma, solamente que hay que cambiar la sumatoria por integral, ¿no? Entonces, en lugar de sumar, hay que hacer toda la integración de menos infinito a infinito. ¿Ya? De menos infinito. Típicamente, una distribución no toma, o sea, de hecho, el ejemplo anterior que hemos estudiado, ¿cierto? La función de densidad solamente era no nula en un intervalo, ¿cierto? En un intervalo 1 o 2, ¿sí? Así que lo demás era 0, así que este integral podría ser calculado de 1 a 2, ¿no es cierto? Pero en general, y de hecho las distribuciones que más nos interesan en continua, son distribuciones que toman, o sea, que van desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? O como vamos a ver nosotros, la distribución normal es una de ellas. Es decir, es no nula en todos los reales. ¿Ya? Por eso en general se considera esto. Eso también puedes considerar que X se suma en todos los enteros, ¿no? Pero acá, en el caso discreto, usualmente claro, a ver, estoy pensando si el rango podría ser infinito. Bueno, sí podría ser infinito, en realidad, podríamos tener casos infinitos, ¿ya? Pero bueno, en ese caso, cuando hacemos la suma, tendríamos que considerar series, ¿no es cierto? Series que van hasta infinito. Bueno, en su momento vamos a ver el tratamiento. Cuando nos enfrentemos a esas situaciones, vamos a ver cómo tratarlas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué tenemos a continuación? A continuación tenemos lo siguiente. Ya vamos a ver qué pasa si nosotros tenemos una variable aleatoria. Supongamos que tenemos esto, ¿ya? Esto, variable aleatoria. Digamos que es discreta o continua, no importa. Y resulta que yo hago una expresión algebraica con esta variable aleatoria, es decir, voy a denotar por g de x, ¿ya? G de x es alguna expresión, alguna transformación de esta variable aleatoria. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer una transformación, no sé, 3x cuadrado menos x
más 5. ¿Ya? Entonces, esto hace una transformación a la variable aleatoria. ¿Sí? Ahora, esta nueva expresión, lo voy a llamar Y, también es una variable aleatoria. ¿Sí? Una variable aleatoria que depende de la variable aleatoria X, ¿no? Que depende de X. Ya. Es decir, aquí estamos haciendo ahora operaciones con variables aleatorias, funciones de variables aleatorias. Tú tienes una variable aleatoria, ahora empleas una función, es decir, tú haces una expresión algebraica con la variable aleatoria y obtienes una nueva variable aleatoria que depende de la primera variable aleatoria, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿cómo están relacionados los valores esperados entre estas variables aleatorias, ¿no? Eso es lo que quiere responder este resultado. Mire, bueno, esta notación, ¿ya? Acá en notación, hay que simplemente aclarar eso. Notación, hemos escrito, ¿cierto?, el valor esperado como esto, pero eso también puede ser denotado así, mu X. Es decir, aquí este mu, recuerden que significa cierto un parámetro que es el valor esperado, y sub X que hace referencia a que es de la variable aleatoria X, ¿no? Esto se hace cuando uno está trabajando con varias variables aleatorias, entonces uno tiene que distinguirlas, ¿no? En este caso lo está distinguiendo este valor esperado de la variable aleatoria g de x, ¿cierto? Que es esto mismo. Me da este resultado. ¿Mm? ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es este resultado? Bien, miren, lo que me dice acá es que la función de probabilidad, la distribución de probabilidad que es esta, ¿cierto? Se mantiene, ¿sí? Y lo que van a cambiar solamente son los valores de la variable aleatoria, que en este caso son g de x, ¿ya? Entonces, esta parte son los valores de la variable aleatoria g de x. Sus valores son g de x minúscula, es decir, si la variable aleatoria vale, digamos, 5, esto va a ser g de 5, ¿no es cierto? Porque se tiene que emplear esta fórmula matemática, ¿ya? Entonces, estos son los valores, pero la probabilidad no va a cambiar. Esta es la distribución de probabilidad de f de x. Distribución de probabilidad de x. Eso es importante y esto se puede demostrar, ¿ya? Que esto es así, esto es cierto. Es decir, esto se puede escribir de esta forma. Entonces, alguien podría decir, pero bueno, si nosotros empleásemos rigurosamente la definición, ¿ya? El valor esperado debería ser, claro, el valor de la variable aleatoria g de x, está bien esto, pero acá debería ser la distribución, ¿cierto?, de g de x. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la distribución de g de x? La distribución de g de x en realidad no es la misma que de f de x, pero tiene una relación importante, ¿sí? Es decir, la distribución de g se obtiene a partir de la distribución de f. El único problemita que ocurriese sería cuando uno tuviese valores repetidos. A ver, para explicarme mejor. Supongamos que yo tengo esta variable aleatoria, x, ¿ya? Y supongamos que esta variable aleatoria tiene como rango, voy a poner, déjeme poner -1, 0, 1. ¿Ya? Ese es el rango. Ahora voy a definir una nueva variable aleatoria y a partir de x, que lo voy a denotar como x cuadrado. ¿Ya? Esta es mi variable aleatoria, x cuadrado. ¿Y cuál es el recorrido de y? El recorrido de y ahora es, miren, tengo que evaluar al cuadrado los valores del recorrido de x. Entonces,
menos 1 al cuadrado sería 1, 0 al cuadrado sería 0, 1 al cuadrado sería 1. Entonces cambia el recorrido, ¿ah? Ojo, cambia el recorrido. ¿Mm? Cambia el recorrido. Ahora, ¿cuál es el valor esperado de X? El valor esperado de X, ¿cierto? Es igual, por definición, simplemente sería esto, ¿no? Menos 1, f, voy a poner, f de x es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria x, ¿ya? Menos 1 más 0, ¿cierto? F de x 0 más 1, f de x 0. ¿Sí? Ahora, el valor esperado de y, ¿ya? Va a ser, ¿No solamente sería 1, tenemos dos profe, el valores, último? ¿cierto? Sería 0, F, profe, ¿no fy, ya, sería esta f es de otra x1? distribución, ¿cierto? Fy 0 más 1, fy 1. Acá es 1, ¿no? Profe, había un compañero que le estaba hablando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ya. Ahora miren, simplemente estoy tratando de justificar eso con un ejemplo, ¿no? Miren, la probabilidad de que ocurra 0, ¿cierto? Es la misma, o sea, es la misma que cuando ocurre 0 en la variable x. ¿Por qué? Porque este 0 ha sido obtenido de acá, ¿cierto? Es decir, ha habido una correspondencia única entre x e y, ¿cierto? A 0 le correspondió 0 al cuadrado 0. Ya, en esa parte hay una correspondencia 1 a 1, ¿no? De 0 a 0. Entonces, la probabilidad de que ocurra 0 es la misma que la probabilidad de que ocurra 0 acá. Así que eso se mantiene. Es decir, f de y es lo mismo. Más. En cambio acá, ¿cierto? La probabilidad de que ocurra 1 en la variable y es la suma de estas probabilidades, porque para la asignación a 1, ¿cierto? Se tenían dos valores, menos 1, 1, porque menos 1 al cuadrado vale 1, 1 al cuadrado vale 1. Entonces, menos 1 se asigna a 1, 1 se asigna a 1. Así que la probabilidad de que ocurra este valor es la probabilidad de que ocurra menos 1 más la probabilidad de que ocurra 1. Esa es la relación que existe. ¿Sí? Ya. Y finalmente, entonces, esto se puede escribir como 0. Voy a escribir 0 al cuadrado, ¿cierto? Que sería 0, f de x0, más 1. Esto puede escribirlo como menos 1 al cuadrado por f de x menos 1, más 1 al cuadrado por f de x1. Y listo. Es eso. Entonces, finalmente me dio esta fórmula de acá, es decir, tomamos la misma distribución de x, en los valores de x, ¿cierto? En 0, menos 1, 1, y lo que cambia son los valores con los que se multiplican, que corresponde ahora a los valores de la variable aleatoria, ¿ya? Pero si ustedes pueden apreciar, esos valores pueden ser repetidos, acá se repiten, ¿no? Y entonces, pero al final se convierte en esta fórmula, ¿ya? Por eso esta fórmula es válida. Si ustedes quieren calcular entonces el valor esperado de una función de una variable aleatoria, está por eso. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí? me perdí en la parte que dijo que tenían la misma distribución de probabilidad entre la X y la Y. ¿Por qué Eh, era? a ver, en realidad no tienen la misma distribución de probabilidad, ¿ya? Porque de hecho, mira, en este ejemplo que estoy dando acá, la distribución de X toma en 3 valores y en Y te toma en 2 valores, así que no son la misma. Pero sin embargo, cuando tú calculas la esperanza, tú puedes relacionar ambas distribuciones de esta forma.
Entonces, la forma como estamos relacionando es esta, ¿cierto? Esta se mantiene, ¿sí? Porque la ocurrencia de 0, que es acaso un valor, es la misma, o sea, la ocurrencia de 0 en Y es la misma la ocurrencia de 0 en X, porque 0 se asigna a 0, ¿ya? Hay una asignación en 3, 2, 2, una sola asignación. Entonces, que ocurra esto es lo mismo que ocurra lo de arriba, ¿ya? Pero el valor 1 no, el valor 1 ocurre tanto para menos 1 y 1, ¿cierto? En X, ¿sí? Porque menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, uno tiene que sumar, o sea, esto de acá es la distribución de Y en 1, tiene que ser la suma de estas probabilidades de X, ¿no es cierto? Esa es la relación que existe. En realidad no son la misma, pero uno puede obtener de la otra. ¿Ya? Y en general lo que uno obtiene es sumando las probabilidades cuando los valores son lo mismo. ¿Ya? Es eso lo que estoy tratando de explicarles, ¿sí? Que en realidad no mantienen la distribución, pero se puede escribir usando, ¿cierto?, la distribución de X. Y es esta la forma. Bueno, eso es para discreta, y para continua es análogo, ¿cierto? Solamente que hay que cambiar la suma por integral. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿sí? Y la misma idea en la explicación. ¿Ya? En lugar de sumar, ahora que hacer integración y todo eso, ¿no? Bueno, lo importante es que quede grabado en ustedes esta relación que existe entre el valor esperado de una variable aleatoria y el valor esperado de una función de esa variable aleatoria. La relación que existe, así que no es difícil, uno puede, o sea, es suficiente tener información en la distribución de X, ¿no es cierto? Con eso tú puedes obtener ya el valor esperado de la otra variable aleatoria. ¿Ya? Eso vamos a aclararlo con un ejemplo. No sé si viene a continuación un ejemplo. No es este todavía el ejemplo, sino que este es un caso particular, ¿ya? Es muy típico encontrarse con este tipo de transformación. Es decir, yo tengo una variable aleatoria X y yo hago una combinación de este tipo, AX más B. Una transformación no es lineal, porque, bueno, para que sea lineal eso tendría que ser 0, pero se llama afín, ¿no? Es una lineal trasladada, ¿no es cierto? Se hace esa transformación y el valor esperado es esto, dice. Pero ¿cómo? ¿Por qué es eso? ¿Ya? Veamos. Vamos a hacer la cuenta para argumentar por qué debe ser eso. Bueno, aquí A y B son reales, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos? El valor esperado de AX más B, por lo que hemos visto en el anterior resultado, este tiene que ser la sumatoria en X, ¿cierto? De el valor de la función, este es el valor de la función, AX más B, multiplicado por la distribución de probabilidad, f de X, ¿cierto? Acá, bueno, estamos considerando X, variable aleatoria, con F, distribución de probabilidad. Ya, X, discreta o continua, cualquiera, ¿ya? Si es continua, tenemos que cambiar integral, ¿no? Hagamos para la discreta, que es un poquito más sencilla explicarla. Entonces, esta es por la propiedad anterior, ¿sí? Es decir, estoy aplicando esto. El g de x para mí ahora es esta de acá, ¿no es cierto? Este es el g de x. Este es el g de x. Entonces, tengo que hacer los valores de g de x, que serían ax más b, ¿cierto? Multiplicado por f de x, perfecto. ¿Ya? Y eso puedo hacer la operación, ¿sí? Que sería a x f de x más b f de x, ¿cierto? Estoy haciendo distributividad. Y eso, ahora la sumatoria también lo distribuyo. Sería a x f de x más sumatoria, ¿sí?
B, f de x, ¿ya? Y eso, A es un número real, ¿cierto? Sale fuera de la sumatoria, sería así. X, f de x, B es igual a un número real, sale fuera de la sumatoria, ¿cierto? F de x. Ahora, lo que observo es que esto en realidad es la fórmula del valor esperado de la variable aleatoria x, ¿no? Es el valor esperado de la variable aleatoria x. Y esto de acá, todo esto de acá es 1 por definición de distribución de probabilidad. Estoy sumando todos los valores, ¿cierto? De x. Es decir, todas las probabilidades de x, lo sumo y me da 1 al final. Así que eso es b. Y ahí está la fórmula. Entonces, cuando la función g de x es de esta forma, es afín, el valor esperado es mucho más simple. O sea, es lo mismo que calcular el valor esperado de x y hacer esa operación. ¿Ya? Esa es la particularidad. Ahora acá, bueno, acá usa esta otra notación. Acá está un poco extraño. Este alfa no debería ser, este debería ser simplemente A. ¿Sí? Esto en realidad es A, no es alfa. Es A, ¿no? Es una notación lo mismo. Mu, que significa el valor esperado, de esta variable aleatoria, es lo mismo que A por... Sí, esa notación también es muy usada, por eso lo estoy considerando ahí. Bien. A ver, hagamos un ejemplo previo a entrar a la pausa. Vamos a hacer un ejemplo. Este es el ejemplo que tenemos preparado. ¿Cómo podemos usar esta herramienta del valor esperado? ¿Ya? Dice, supongamos que un pequeño mercado, digamos un kiosco, ¿no? Ordena ejemplares de cierta revista para exhibir, para su exhibidor, ¿cierto? Cada semana. Sea X igual a la demanda de la revista. Bien, entonces tenemos acá nuestra variable aleatoria, ¿sí? Uno puede... O sea, ¿eso qué me da? Me da la demanda de la revista, es decir, cuántas revistas han sido solicitadas en la semana. Ya, esa es una variable aleatoria. No sabemos cuántas, ¿no? En una semana hayan comprado 2 revistas, en otra semana 3, en otra semana 1, ¿cierto? Bueno, es un número. Entonces es una variable aleatoria, ¿cierto? Porque está gobernada por la aleatoriedad. No sabemos cuál es el valor, ¿no? Conocemos su función masa de probabilidad, es esta, ¿ya? Esa información, digamos que ha sido sacado de algún estudio, que se ha visto cómo ocurrieron las cosas y se puede hacer una estimación, ¿cierto? Y esta es la función de distribución de probabilidad, podemos decir, de la demanda. Es decir, que se demande 0 revistas, es decir, que se compre 0 revistas, la probabilidad es 0. Entonces, es lo que me está diciendo, que al menos va a comprarse una revista en la semana. ¿Ya? Eso está asegurado. Que se compre una revista a la semana es esta probabilidad, una probabilidad muy pequeña. Que compren 2 revistas es esta probabilidad. Que compren 3 es esta probabilidad. Que compren 4 es esta probabilidad, ¿cierto? Y así sucesivamente me va dando hasta 6. Ahora, que compren 7, ya ahí es 0 la probabilidad, es decir, no es posible que compren 7 revistas a la semana, etc. Así que es esta la distribución de probabilidad, ¿sí? ¿Cuántas revistas se compran a la semana? Ok, tenemos eso entonces. Ahora, veamos. Supongamos que el propietario paga $1 por cada ejemplar de la revista, ¿ya? Ese es el precio al que compra el propietario. Y la venta al consumidor es $2, ¿ya? Ok, compra a $1 y lo vende a $2, así que su ganancia de la venta de una revista sería $1, ¿no? Ahora dice, si las revistas que se quedan al final de la semana no tienen valor de recuperación, bueno,
pasa eso, ¿no? Digamos, esas revistas de la semana, saca a la venta una cantidad de revistas y al final hay un remanente que no se vendió, pero dado que terminó la semana, esas revistas simplemente se pierden y no puede recuperar el valor, ¿no? De inversión. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, pregunta, si sucede eso, ¿es mejor ordenar 3 o 4 ejemplares de la revista? A ver, el vendedor entonces tiene esta información, esta distribución de probabilidad, y tiene que decidir cuál va a ser su estrategia. Comprar 3 o 4 ejemplares, ¿ya? ¿Qué le va a dar? ¿Qué decisión esperaría que le dé un mejor resultado? ¿Ya? Entonces ahí entran, ¿no es cierto?, de trabajar con valores esperados, porque ¿qué es lo que esperaría? ¿Qué ganancia esperaría tener? ¿No? Vamos a hacer eso entonces. Vamos a trabajar con ello. Tenemos que definir nuevas variables aleatorias. A ver. Ya, voy a definir acá una variable aleatoria. Ya, de 3 ejemplares. Supongamos que compra 3 ejemplares. Voy a definir la variable aleatoria Y. Y va a ser el ingreso, ¿no es cierto? Va a ser el ingreso neto de la venta, ¿cierto? De los 3 ejemplares, en este caso. De la venta. Ya, pondré simplemente el ingreso neto de la venta. ¿Ya? Obviamente estamos hablando que compró 13 ejemplares, puso a la venta 3 ejemplares, pero puede que haya vendido 1, 2 o los 3. Así que esto me da el ingreso. ¿Y cuál sería entonces la fórmula? La fórmula sería en base a X. ¿Cómo podemos expresarlo? Acá me da esa sugerencia, ¿no es cierto? Expréselo en base a X. X me da la demanda. Ah, pero entonces eso sería, Y sería igual. Primero, lo que ha invertido ha sido $3, ¿no es cierto? Ha invertido $3. Y lo que va a ganar es de acuerdo a lo que vende. Y de acuerdo a lo que vende es esto. Entonces, la demanda es X, ¿cierto? Esa es la demanda. Lo multiplica por 2. Es eso, ¿no? Ya, pero hay que tener cuidado. Ya, esta fórmula funciona porque lo que me dice es, bueno, esta es la demanda, X. Y ya, supongamos que se han vendido 2. Perfecto, así que lo que ha entrado como ingreso ha sido $4, pero recordamos que ha invertido $3 porque compró 3 ejemplares, así que hay que restarlo 3, así que la ganancia, el ingreso neto sería $1, ¿no? Pero hay que tener cuidado, pues esta fórmula funciona solo hasta 3. Porque ya, vendió 3, perfecto, entonces el ingreso sería $3. ¿Y qué pasa con 4? ¿Vendió 4? No, no puede ser. 4 no puede ser porque solo compró 3 ejemplares. Entonces, esto funciona hasta 3. Vamos a poner esto. Esto funciona para los valores 1, 2, 3, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa para 4 en adelante? Tenemos que tener esta información.
Para 4 en adelante sería, supongamos que estamos acá, en 4. Pero bueno, como acá en esta situación se venden 4, ¿no es cierto? Pero como tiene 3, en realidad solo está vendiendo el stock que tiene, que es 3. Así que para estos valores, la distribución va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser lo máximo que se vende. En este caso sería 2 por 3, ¿cierto? Que sería 6 menos 3, igual a 3, ¿cierto? Esto para los valores 4, 5, 6. Se mantiene eso, sí, se va a mantener, ¿no es cierto? A ver, ¿qué estamos haciendo? Déjenme poner simplemente acá, vamos a reescribir esto. Aquí tengo x, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La probabilidad es la función de probabilidad P de x, que lo estoy denotando acá, ¿cierto? 1, 15, 2, 15. Ahora voy a denotar los valores de la variable aleatoria y. ¿Cuáles serían los valores de la variable aleatoria y? Bien, acá, ¿cierto? Es decir, cuando se vende una revista, sería 2 menos 3 menos 1. Entonces ahí tendría una pérdida, no tendría ganancia. Acá, 2 por 2, 4, menos 3 sería 1. Ahí tiene una ganancia de $1. Acá, 3 por 2, 6, menos 3, 3, ahí tendría ganancia de $3. Acá se mantiene $3 porque, bueno, ahí se hace la máxima venta, ¿no es cierto? Esa es los valores de Y. Ya, pero ahora la otra estrategia es comprar, o sea, así, poner a la venta 4 ejemplares. Y bueno, Z va a ser análogo, va a ser el ingreso neto de la venta, y Z va a ser también, ahora, así, 2 por X menos 4, porque ahora está invirtiendo 4, ¿no? $4, y esta es la variable aleatoria. Y esto, pero nuevamente, funciona solamente para los valores 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Porque si es 5 no puedo reemplazar acá, porque no puede vender 5 dado que tiene solamente 4. Pero para 5 y 6 va a ser el valor máximo, que en este caso sería 2 por 4 menos 4, 2 por 4, 8, ¿cierto? Entonces tendría la ganancia 4, ¿no? Eso sería para 5 y 6. Así que los valores de la variable aleatoria Z serían, vamos a calcular, ¿qué pasa si solo vende 1? En ese caso tendría pérdida de menos 2. ¿Qué pasa si vende 2? En ese caso no tendría ninguna pérdida, ¿no? Ni ganancia. ¿Qué pasa si vende 3, 6? Tendría 2 de ganancia, ¿no? ¿Y qué pasa si vende 4? 4 por 2, 8. Tendría 4 de ganancia. Y si vende 5, 4 de ganancia. O sea, no puede vender 5, ¿no? Si la demanda es 5 y si la demanda es 6, también tiene 4. Eso. Ahí está. Entonces, esta es la parte importante, ¿cierto? Este Y es función de X y este Z también es función de X. ¿No es cierto? Ahora, para ver cuál sería la mejor estrategia, tenemos que ver el valor esperado, ¿no? ¿Cuál sería el valor esperado de esto? Calculemos. El valor esperado de X, o bueno, de Z, de Y primero, no nos interesa X, nos interesa Y y Z, ¿no? De Y sería, voy a hacer la suma, menos 1 por, voy a emplear la fórmula, ¿se acuerdan, no? La fórmula es poner los valores de la función multiplicado por la distribución de probabilidad de X, ¿no? Estoy empleando la fórmula, ¿sí? Entonces sería 1,15 más 0, 2,15 más 4. Ya, bueno, aquí va a ser 4 tanto para
para esto, para esto, para esto, así que sumo directo eso, lo que me da acá, ¿ya? Esto voy a hacer directo, sería 4 más 3 más 2, ¿no es cierto? Que sería 9, ¿no? 9, 15, ¿no? 9, 15. Y entonces eso me daría ¿cuánto? Esto es 0, aquí sería menos 8, 4 por 9, 36, 36 menos 1, 37, 15, ¿no? Profe, ¿por qué ¿Cuánto sería? 0? ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque, verdad, ese sería 1, ¿no? Sí, me confundí, era con Z eso. Ya, sí, acá está errado, entonces usé el valor incorrecto. Gracias por hacerme dar cuenta. A ver, menos 1, 1, 15. 1, 2, 15. Aquí es 1, 2, 15. Y 3, todo esto de acá. 3, todo esto de acá. Entonces seguramente esto cambia, ¿no? Posiblemente esto cambie. Ya, 3, todo esto de acá sería 3 más 4, 7 más 3, 10 más 2, 12. Ahora sí está bien, ¿no? He sumado todo esto, ¿sí? Y ya. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, esto sería, ¿cuánto? Acá sería, bueno, es el mismo denominador, menos 1 más 2 sería 1, 36, 37, ¿no? 37 sobre 15. ¿Y eso cuánto es? Ustedes pueden calcular mientras yo hago la cuenta de la otra variable aleatoria, z, que sería, ahora voy a ver con los valores de z, sería menos 2 por la probabilidad, sería 1,15, más 0 por la probabilidad 2,15, ahí es 0, ¿no? Más 2, la probabilidad 3,15, más 4, ahora sí, la probabilidad acá es la misma, es decir, el valor es lo mismo, así que eso, cálculo de acá sería 4, 7, 9, ahí sería 9,15, ¿no? Y eso sería igual a ¿cuánto? Sería, aquí es menos 2, ¿cierto? Aquí es 0, aquí es más 6, entonces sería más 4, 4 por 9, 36, 40, 15, ¿no? ¿40, 15? ¿Y eso sería cuánto? Ya, pero bueno, si ustedes pueden apreciar lo que vamos a obtener, que la esperanza en Z es mayor que la esperanza en I. ¿Sí? Es decir, bueno, ustedes calculan ahí en decimales, así, la esperanza, el valor esperado de Z es mayor que el valor esperado de I. Por lo tanto, es mejor ordenar 4 ejemplares. Por lo tanto, es mejor ordenar 4 ejemplares. Y acá me dicen que es 2.46 y 2.6 más o menos, ¿no? Ya, este es el valor esperado de la ganancia, ¿no? Acá el valor esperado es 2.46 y el valor esperado 2.6. 2.6. Este tema de valor esperado es importante. A ver, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros estamos trabajando con probabilidades y todo ese tema. Este valor no quiere decir que el vendedor, ya, está bien, tiene esa información, dice, ya, perfecto, el vendedor, ya, voy a ofrecer las 4 revistas, hace el negocio, 4 revistas, y resulta que no. Esa semana le compraron apenas una, así que perdió. Ya, pero entonces el vendedor dice, pero usted me dijo que era mejor ordenar 4 ejemplares, si hubiera ordenado 3 no hubiera perdido mucho, hubiera perdido solo menos 1, pero ahora perdí menos 2. A ver, el tema de probabilidades tiene que ver,
este valor tiene que ver en que cuando tú repites, ¿ya?, el procedimiento muchas veces, al final tú vas a tener este valor. ¿Ya? Eso tiene que ver. Es decir, si el vendedor, ok, el vendedor ha perdido esa semana, ya. Pero si hace reiteradamente, la siguiente semana nuevamente ofrece 4 y así sucesivamente, cuando uno va a ver el resultado global, de acuerdo a probabilidades, no debería perder, debería ganar y debería ser una mejor estrategia que el haber ofertado 3. ¿Ya? Entonces, el tema de probabilidad sí funciona, ¿no? Cuando el procedimiento se repite una y otra vez, entonces esa información, en este caso, 2.6, nos dice que es mejor que ofertar solo 3 revistas. Bueno, hay muchas cosas más que decir del valor esperado, pero eso yo les dejo a ustedes que vayan averiguando, ¿cierto? Estudiando por cuenta propia, porque bueno, en el curso solamente se dan algunas cosas puntuales, ¿sí? Bien, a ver, ¿cómo vamos con la hora? Ya, pausa entonces, retornamos a las 11:20. Como cuando hemos trabajado, ¿cierto?, en estadística descriptiva, el promedio, la media, que era una medida de centralidad, no era suficiente para dar una descripción adecuada acerca de la distribución de las observaciones, ¿cierto? También era necesario tener algún estadístico en ese caso, ¿cierto?, que nos dé información acerca de la dispersión. Y habíamos trabajado con lo que es la desviación estándar o la varianza de la muestra, ¿sí? Ahora tenemos también esos mismos conceptos. Déjenme ver si es lo que viene a continuación. Exacto, es lo que viene a continuación. Por ejemplo, tenemos acá 2 histogramas de probabilidad. Ya estos son los histogramas de probabilidad. Y ambos histogramas tienen como valor esperado 2. ¿Ya? Este es el valor esperado 2. Y este histograma de probabilidad también tiene el valor esperado 2. Es un parámetro, ¿cierto?, de la distribución, en este caso, de centralidad. Súper importante. Pero como ustedes pueden observar, la estructura de esta distribución es distinta. Por lo tanto, una medida de centralidad no es suficiente para darnos información acerca de la estructura, porque resulta que acá hay mayor dispersión de los datos que acá. Este resulta ser un poco más simétrico, ¿no? Así que es necesario definir un valor que nos dé información acerca de la dispersión y eso justamente es lo que hace este valor, la varianza de una variable aleatoria. ¿Ya? Así que lo siguiente que vamos a definir es esto. Varianza de una variable aleatoria. Ok. Bien, la varianza está definida de este modo. Acá ustedes pueden ver la definición. Es esencialmente calcular el valor esperado, ¿sí?, de la variable aleatoria comparada con el valor esperado. ¿Ya qué pasa? Hacemos la misma estrategia que habíamos hecho cuando trabajamos con muestras, ¿cierto? Lo que hacemos es calcular la dispersión de las observaciones respecto al promedio, ¿cierto? Hacemos unas diferencias y aquí estamos haciendo eso. Tenemos acá el valor esperado mu de la, claro, de la distribución de la variable aleatoria y calculamos cuán lejos está la variable aleatoria, ¿sí? Tomamos al cuadrado
Y esto es importante hacerlo, si nos, a la larga, como hemos visto en las muestras, se nos anula, ¿cierto? Cuando hacemos una sumatoria. Así que nosotros queremos cantidades positivas, tomamos al cuadrado, y esto nos genera una nueva variable aleatoria. Ya recuerden que X es una variable aleatoria, entonces esta expresión acá es una nueva variable aleatoria. Voy a poner una nueva variable aleatoria que está en función de X, ¿no es cierto? Y de esa variable aleatoria nosotros vamos a tomar el valor esperado. ¿Ya? El valor esperado. Cuando trabajamos con muestra era esencialmente hacer esto, sumar y dividirlo entre n-1. Es calcular el promedio, ¿cierto? Pero con, no con n, sino con n-1, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto? En realidad era entonces calcular de algún modo el promedio, y eso se extiende en lo que tiene que ver con variable aleatoria. ¿Ya? Calculamos el promedio, pero en este caso tenemos que trabajar con valor esperado, con i, calculamos la fórmula, es esta fórmula. Empleamos la fórmula, ¿cierto? Esa que nos decía cuál es el valor esperado de una variable aleatoria, que es función de otra variable aleatoria, ¿no? Que es este caso, y es esto justamente. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces ustedes lo ven en la definición y ustedes pueden darle una interpretación, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice la varianza? Me mide la dispersión respecto a la media, ¿verdad? Bueno, ahora, eso es en discreta, ¿sí? Sumatoria. Nuevamente, la sumatoria se mueve en el rango de la variable aleatoria. Y también en continua, en donde se cambia la sumatoria por integral. Sí, ustedes ven, el paralelismo es lo mismo en continua, discreta, solamente hay que tener cuidado con sumatoria o integral. En este caso, la varianza se le denota por sigma al cuadrado, ¿sí? El sigma al cuadrado. Y bueno, sigma, que es la raíz cuadrada de este valor, ¿cierto? La raíz cuadrada positiva, es la desviación estándar de la variable aleatoria. Es lo mismo, ¿no es cierto? Como cuando habíamos trabajado con muestra. O sea, tiene el mismo sentido, ¿no? Tenemos ahí entonces varianza y desviación estándar. Esa es la definición. ¿Ya? A ver. Acá tenemos una forma de calcular más simple, la varianza. Acá, esto podría ser un poco más costoso porque tenemos que hacer estas diferencias, ¿cierto? Entonces, lo que me sugiere acá es que la varianza se puede calcular de esta manera. Veamos, ¿ya? A ver, hagamos la justificación de esto. La varianza, por definición, es el valor esperado de la variable aleatoria menos el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado, ¿cierto? Eso es. Pero eso es, voy a desarrollar yo este cuadrado, sería x cuadrado menos 2x mu a más mu cuadrado. ¿Ya? Eso es igual, ¿sí? ¿Eso es igual a qué? Bueno, a ver, sabemos cuando es lineal, sabemos que es, ¿cierto? Pero en este caso no es lineal, tenemos un término cuadrático. Así que para estar seguros, empleemos la definición, ¿ya? Quizás será mejor emplear la definición desde un principio, ¿ya? Bueno, voy a emplear la definición desde un principio, ya antes de hacer ese desarrollo. Es decir, esto es, voy a hacer para la sumatoria, para la integral debería ser lo mismo, ¿no? Para la continua. Esto es lo mismo que x menos mu al cuadrado por la distribución f de x, ¿cierto? Ahora sí puedo trabajar con más facilidad. Esto es lo mismo que x cuadrado menos 2x mu más mu cuadrado por f de x, ¿sí?
esto es lo mismo que x cuadrado por f de x, ¿sí? Menos 2 mu por x por f de x más mu cuadrado por f de x, ¿cierto? Estoy haciendo operaciones simplemente, ahora la sumatoria lo saco, sería la sumatoria x cuadrado por f de x, ¿cierto? Menos 2 mu, la sumatoria, mu es constante, ¿sí? Es un real, no depende de x, sale de la sumatoria, ¿no? X, f de x. Y lo propio con mu cuadrado, sumatoria f de x. ¿Ya? Ahora que tenemos acá, por ejemplo, este de acá es el valor esperado, así que esto en realidad es mu. Este de acá, la sumatoria de la distribución de probabilidad en todos los x me da 1. Entonces, ¿qué es lo que me queda al final de cuentas? Me queda esto, pero esto, por definición, es lo mismo que el valor esperado de la variable aleatoria x cuadrado, ¿no? Es decir, esto es el valor esperado de x cuadrado. Ahora, esto vale mu, aquí tengo menos 2 mu cuadrado. Mu cuadrado por 1 es mu cuadrado, entonces menos 2 mu cuadrado más mu cuadrado es menos mu cuadrado. Y estábamos listos, ¿no? Así, entonces, para calcular la varianza es suficiente calcular el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Eso facilita las cuentas. Y bueno, acá tenemos un resultado, ¿cierto? Respecto a cómo obtener la varianza de una variable aleatoria que es función de otra variable aleatoria, ¿no? Tienes x y tomas g de x. Entonces, acá esencialmente está empleando la definición, ¿no es cierto? Acá es el valor esperado de esta variable aleatoria menos, ¿sí?, el valor esperado de la variable aleatoria g de x, ¿ya? Ojo, acá es el valor esperado de la variable aleatoria g de x, ¿ya? Y que es lo mismo que eso, ¿no? Acá simplemente está empleando definición de valor esperado, ¿ya? Y lo propio pasa para cuando es continua. Ok, bien, pero el caso que nos interesa es cuando G cuando G es afín. ¿Se acuerdan? Para el valor esperado también teníamos cuando G es afín. ¿Qué pasa cuando G es afín? Miren, acá tenemos esa expresión. A ver, esta es una forma de denotar la varianza, pero otra forma también se denota como esto, ¿ya? Y a veces es conveniente hacer esto, ¿no? Notación varianza. La varianza se denota como rho cuadrado de x, o también puedes denotarlo como un v de x. ¿Ya? Depende cómo lo trabaje. Con v de x quizás es más fácil verlo esta propiedad. Sería la varianza de ax más b. Claro que acá a, b son constantes, son reales, ¿cierto? Es lo mismo que a cuadrado la varianza de x. ¿Mm? Eso es lo que me dice. Fíjense acá. Cuando tú tienes una variable aleatoria, entonces, y tú lo trasladas, porque este b hace una traslación, ¿cierto? Hace una traslación. La varianza es ciega bajo traslación, y eso es natural, ¿verdad? La media, o el valor esperado, es sensible bajo la traslación, ¿verdad? Porque tú haces una traslación, entonces la medida de centralidad también se mueve, obviamente. Pero si tú haces la traslación, la varianza no cambia. A ver, ¿qué quiero decir con este gráfico de acá? Yo tengo esta distribución. Ahora yo voy a hacer una traslación. Estos mismos bloques lo voy a mover más a la derecha. La misma estructura. Cambió la medida de centralidad, ya no va a ser 2, digamos que va a ser 8, ¿sí? Pero no cambia la varianza se mantiene, porque no estoy cambiando, ¿cierto?, la estructura, claro, la dispersión, ¿cierto?, se cambia la centralidad, ¿sí? Por eso, en la práctica lo que te dice
es que la varianza cuando tú haces una traslación no cambia, se desaparece acá, pero lo que sí cambia es cuando uno modifica los valores de la variable aleatoria, multiplica por un A, ¿ya? En ese caso sí cambia. Y cambia como A al cuadrado, ¿ya? Cambia como una A al cuadrado. ¿Cómo es esto? ¿Ya? Uno puede justificar esto. Veamos cómo podemos justificar. Entonces, uno tiene que emplear esto, ¿no? Esa definición. Claro. A ver, hagamos, tratemos de ver cómo sería esto. La varianza, entonces, de AX más B es igual al valor esperado, ¿cierto? ¿De qué? El valor esperado de la variable aleatoria, en este caso es esta la variable aleatoria, AX más B, menos el valor esperado de esa variable aleatoria, en este caso el valor esperado de esa variable aleatoria es esto, ¿no? AX más B, al cuadrado. Al cuadrado. Eso sería, ¿no? Por definición. Entonces, eso es el valor esperado de, esto lo copio. ¿Y cuál es el valor esperado de esto? Bueno, esta es una fin y sabemos nosotros que el valor esperado es menos A, el valor esperado de X, en este caso menos B, ¿no? Estoy empleando esa propiedad que hemos encontrado, ¿cierto? Para el valor esperado de una fin al cuadrado. Y miren, ahí es donde se elimina el B. Mira, se fue el B. ¿Sí? Se fue el B. Por lo tanto, esto quedaría como el A puedo factorizarlo, me quedaría el valor esperado de A cuadrado, el A se factoriza, y me queda aquí X menos el valor esperado de X. Eso voy a denotarlo como mu. Bueno, se seguiré denotando como valor esperado de X. Ya podría haberlo denotado como mu. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, esto, por propiedades, ¿cierto? Este A cuadrado puede salir del valor esperado, ¿ya? Eso se demuestra. En realidad esta propiedad se deduce, ¿cierto? Se tiene esta propiedad en realidad, ¿no? El valor esperado de, pongamos, alfa g de x, si tú haces la fórmula y desarrollas todo, vas a obtener que es lo mismo que el valor alfa b, ese es el valor esperado de g de x. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual, y esto vamos a llamarlo mu, ¿ya? Que es el mu de x, ¿no? Entonces, este a cuadrado sale y sería el valor esperado de x menos mu al cuadrado. Pero eso, por definición, es el valor esperado de x. Entonces, me da eso, ¿no? A cuadrado, perdón, la varianza de x. ¿Sí? Entonces, ahí ven ustedes cómo sale esta relación. ¿Ya? ¿Cómo sale esa relación? Perfecto. Ya, ahí está la varianza. Esto es tanto para continua y discreta. Ojo, continua y discreta. Para ambos casos. ¿Sí? En la demostración para discreta, para continua, a ver, es lo mismo, ¿no? Porque no estamos haciendo uso de la definición de sumatoria, estamos haciendo uso de propiedades. Entonces, en realidad, esta demostración sirve para ambas. Ya. A ver, sí, perfecto.
Y vamos a hacer este problemita. No sé si nos alcanza, y eso nos queda 3 minutos, pero aunque voy a dar una indicación de cómo hacerlo para que ustedes puedan hacerlo luego. A ver, acá dice una compañía de productos químicos en la actualidad tiene 100 libras de un producto químico, el cual se vende a sus clientes en lotes de 5 libras. Sea X el número de lotes solicitados por un cliente, seleccionado al azar, ¿ya? ¿Ok? Y suponga que X tiene una función de masa de probabilidad siguiente. Entonces, a ver, se vende entonces productos químicos en lotes, ¿no? De 5 libras. Entonces, que el cliente solicite un lote, sería esta probabilidad, 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, máximo 4 lotes. Ya, máximo 4 lotes lo tenemos acá. Entonces, calcule el valor esperado de X, la varianza de X. Esto sería fácil, ¿no? Es emplear fórmula y ya, no habría problemas. Calcule enseguida el número esperado de libras que quedan una vez que se envía el pedido del siguiente cliente y la varianza del número de libras sobrantes. ¿Sí? Acá tenemos que definir una nueva variable aleatoria. Y la nueva variable aleatoria sería Y. A ver, déjenme ver acá. Si lo tengo anotado. A ver, tenemos que ver entonces, dice, las libras que quedan, ¿no es cierto? Las libras que quedan. Bien, entonces tenemos que son 100 libras las que están disponibles. Esta es la demanda, o sea, la compra del cliente, ¿cierto? Y entonces, eso es la variable aleatoria. Puedes seleccionar 2 lotes, 3, 4 o 1. Cada lote tiene 5 libras. Y sería eso, ¿no? Esto sería, entonces, las libras que quedan, ¿no? Libras que quedan. Una vez que se envió el pedido del cliente. ¿Sí? Y esto no da lugar a ambigüedad porque X se mueve hasta 4, entonces en el mejor de los casos el cliente compra 4 y quedaría 80, ¿no? Así que no hay ambigüedad, que entonces sería esto y hay que calcular acá. Entonces para esta segunda parte hay que calcular el valor esperado de Y, ¿sí? Que sería en este caso fácil, ¿no? Sería 100 menos 5 el valor esperado de X, ¿verdad? Eso sería. Y ahí calculan ustedes. Y la varianza, déjenme denotar por B, ¿ya? La varianza de Y sería, esta es una traslación, el 100 desaparece, este menos 5 se toma al cuadrado, entonces sería 25 y la varianza de X, ¿no? Calcular. Y lo que voy a poner como ejercicio es calcular X y de X. Bien, eso sería. En eso quedamos entonces. Esa sería la clase por hoy. Nos vemos la siguiente semana.